Muy buenas amigos y amigas de YouTube, espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un muy buen día. Yo soy Lara Espinardi y en el video de hoy vamos a hablar acerca de la histología del hígado. En este video hablaremos sobre las funciones del hígado, también veremos su estructura histológica y analizaremos sus células. La idea de este video es que entiendas todo acerca de este tema y que con esta información puedas aprobar tu examen de histología. Pero sin extendernos más, iríamos con la explicación. Empecemos, vamos a definir al hígado. ¿Qué es el hígado? El hígado va a ser uno de los órganos más voluminosos de nuestro cuerpo y se va a encontrar en nuestro abdomen. El hígado está en el abdomen. A su vez, vamos a ver que tiene un gran peso, va a pesar 1500 gramos o 1,5 kg. Y a su vez va a representar en promedio 2,5% del peso corporal. No hace falta que te acuerdes estos datos, es más que nada para que tomes una dimensión de lo grande que es el hígado. Y algo importante que sepas, y esto sí quiero que lo recuerdes, es que el hígado va a ser una glándula, es la glándula más grande de todo nuestro cuerpo y va a ser un tipo especial de glándula, es una glándula anfícrina. Vos te estás preguntando, ¿qué significa que sea una glándula anfícrina? Es muy sencillo. El hígado es una glándula anfícrina porque va a tener una secreción tanto endocrina como exocrina. Tiene las dos tipos de secreciones, la endocrina y la exocrina, y por esto se la llama como una glándula anfícrina. Si te preguntas o si no te acordás qué es una secreción endocrina y qué es una secreción exocrina, es muy sencillo. La secreción endocrina es cuando una célula secreta una hormona a la sangre y esa hormona va a una célula lejana. En cambio, la secreción exocrina es cuando la célula secreta un producto a una luz o a un espacio, como puede ser las células de la piel que secretan sudor, o como puede ser las células del páncreas que secretan enzimas al tubo digestivo. En esa secreción exocrina se excreta un producto a un espacio vacío. Por lo tanto, las células del hígado, al poder hacer estas dos secreciones, tanto la endocrina como la exocrina, decimos que es una glándula anfícrina. Y como decíamos, el hígado va a estar situado ahí en el abdomen. Se va a situar hacia inferior con respecto al diafragma y a su vez va a estar superior con respecto a la flexura cólica derecha y también va a estar superior con respecto al riñón derecho y también con respecto al estómago. Unos datos de anatomía que nada, para tenerlos en cuenta más que nada. Y hablando de anatomía, vamos a analizar brevemente la anatomía del hígado, porque si entendés a grandes rasgos la anatomía del hígado, se te va a hacer mucho más fácil entender la histología. Así que empecemos. Vamos a ver que el hígado va a tener cuatro grandes lóbulos. Los que vemos de su cara anterior van a ser dos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, separados por este ligamento, que es el ligamento falciforme. A su vez, como dijimos, va a tener ligamentos. Vamos a ver que tiene este ligamento que lo une al diafragma, que es el ligamento falciforme. Y a su vez por debajo del ligamento falciforme tiene este otro ligamento, el redondo. Y si lo vemos hacia posterior, vamos a ver que el hígado va a tener varias cosas. Vamos a ver que también tiene otro lóbulo, que es el lóbulo caudado, que se encuentra al lado de este espacio donde está la vena cava inferior. Y también vamos a ver que tiene otro lóbulo, que es el lóbulo cuadrado. Y también tiene otras estructuras, como por ejemplo la vesícula biliar. O por este espacio de acá van a entrar otras venas u otros vasos, como la vena porta, la arteria hepática y también va a entrar el conducto hepático común. Algo que no te dije también que no mencionamos acá es que el hígado en la cara anterior va a estar cubierto de una serosa, que es el peritoneo, pero en la cara posterior va a haber una región que es el área desnuda, que no va a tener peritoneo. Bien, ahora vamos a hablar de las funciones del hígado, pero hagamos un mini repaso. Recordemos que el hígado es una glándula enorme con un gran peso. A su vez recordemos que es una glándula anfícrina, con secreción endocrina y exócrina. También recordemos que tiene cuatro lóbulos, derecho, izquierdo, cuadrado y caudado. También recordemos que este va a recibir a la vena cava inferior, recibe a la vena porta, también a la arteria hepática propia y también al conducto hepático común. Y también recordemos que tiene varios ligamentos, como por ejemplo el falciforme, el redondo, también hay otros que no mencioné como los triangulares. Ahora sí,
ya repasamos y vamos a ir a otro tema, las funciones del hígado, que son muy sencillas. Vamos a ir viéndolas una a una, así te quedan. Empecemos por la síntesis de proteínas plasmáticas. El hígado va a ser como un laboratorio, va a crear un montón de cosas y una de esas cosas que crea van a ser las proteínas del plasma. En nuestro plasma, que sería la porción líquida de la sangre, van a fluir un montón de proteínas creadas por el hígado. Algunos ejemplos de proteína puede ser, por ejemplo, la albúmina, también las globulinas no inmunes como alfa y beta. Estas últimas proteínas van a mantener la presión coloidosmótica del plasma y también van a transportar distintos productos. También otras proteínas, por ejemplo, que están en la sangre, que son sintetizadas por el hígado, van a ser la HDL, la VLDL o la LDL, las cuales transportan colesterol. Y también otra proteína, por ejemplo, puede ser la protrombina, que está implicada en la coagulación. Sintetiza un montón de proteínas el hígado. Otra función que vamos a ver va a ser el almacenamiento de transporte de hierro y vitaminas. El hígado almacena vitaminas y hierro y también lo transporta. Bueno, vamos a ver que el hígado va a tener inclusiones de hierro en estado Fe+3, o sea, en estado férrico. Y este hierro, los hepatocitos, que son las células del hígado, lo van a almacenar en el citoplasma. Los hepatocitos almacenan hierro en el citoplasma. Y a su vez vamos a ver que el hígado, si recuerdan antes, sintetizaba una proteína que es la transferrina. La transferrina va a ser la proteína encargada de transportar el hierro por nuestra sangre. Y esa proteína está creada y sintetizada por el hígado. A su vez, el hígado se encarga del almacenamiento y transporte de vitaminas. Por ejemplo, la vitamina A. Hay unas células que vamos a ver después que son las células de hito, que están en el hígado. Estas células de hito se van a encargar de almacenar vitamina A. Cuando tu consumo de vitamina A es deficiente, o sea que no estás consumiendo suficiente vitamina A, las células de hito de tu hígado liberan vitamina A y eso va a justamente a transformarse a otro producto llamado retinol. Y ese retinol luego va a unos receptores que se llaman rodopsinas, que van a estar en las células del ojo, en los receptores del ojo. También, como dijimos, el hígado va a almacenar vitamina K. Justamente cuando tu ingesta es insuficiente, la vitamina K está almacenada también en las células de hito y es liberada. Es muy importante en diversos procesos, como por ejemplo en la coagulación. Y otra vitamina que está relacionada también con el hígado es la vitamina D. Algo muy interesante es que el hígado no almacena vitamina D, pero sí le agrega un hidroxilo, un grupo OH, y esto le activa la vitamina D. La transforma de 25 hidroxicolecalciferol a 1,25 hidroxicolecalciferol. Pero no te acuerdes tantos nombres, sino que recordá que el hígado almacena vitamina A, almacena vitamina K y también va a activar a la vitamina D. Otra función del hígado va a ser la degradación de fármacos y toxinas. Lo que va a hacer el hígado es justamente agarrar a los fármacos y a las toxinas y mediante un complejo enzimático llamado citocromo P450 las va a hacer solubles en agua. Hace que se solubilicen y de esta manera pueden ser excretadas por el riñón. Otra función del hígado es la producción de bilis. El hígado lo que va a hacer es tomar colesterol y producir bilis mediante una serie de reacciones enzimáticas. Tiene colesterol, luego este colesterol lo transforma a ácidos biliares, que luego se une con iones y forma sales biliares. Pero también todo ese proceso es tema para otro video. Lo que quiero que te acuerdes acá es que el hígado y sus células producen bilis a partir de colesterol. También vamos a ver que el hígado se encarga de mantener la concentración de la glucosa en la sangre. El hígado va a ser un reservorio de glucosa. Por lo tanto, cuando tenés mucha glucosa en sangre, va a haber una hormona dando vueltas que se llama la insulina. La insulina le ordena al hígado que esa glucosa la guarde en forma de glucógeno. Y luego, cuando hay poca glucosa en tu sangre, hay otra hormona que se llama glucagón. Estas dos hormonas secretadas por el páncreas. El glucagón le dice al hígado, bueno, esas reservas de glucosa liberalas a la sangre. Y el hígado lo que hace es liberar a la sangre. Así que también el hígado mantiene la concentración de glucosa en sangre. ¿Cómo? Bueno, cuando hay mucha glucosa la almacena y cuando hay poca la libera.
Así que ya vimos las funciones del hígado. Haciendo un mini repaso, recordemos que una de las funciones es el transporte y almacenamiento de hierro y también el transporte y almacenamiento de vitaminas. También recordemos que almacena glucosa cuando sobra y cuando falta la libera. También recordemos que justamente vuelve a las toxinas y a los fármacos solubles para que tu cuerpo se pueda deshacer de ellos. Y también va a tener otras funciones el hígado, como por ejemplo puede ser esta, la producción de bilis. Y hay otra que no mencionamos, que es muy curiosa, que es que cuando hay una hemorragia el hígado puede producir glóbulos rojos. Pero nada, esas son las funciones del hígado, muy importantes. Ahora vamos a ver la estructura histológica del hígado. Esto es muy importante que lo entiendas. Quiero que veas este corte de acá. Este corte es un corte del hígado. Es como si te hubieran sacado un pedacito de hígado, le hubieran hecho la técnica histológica y le hubieran aplicado una tinción de hematoxilina y eosina. Y vemos acá que el hígado es un órgano macizo, no tiene una luz central y por convención a los órganos macizos los describimos desde la periferia hacia su centro. Empecemos. Acá vamos a hacerle un zoom a esta porción del hígado. Esta porción del hígado que está acá le hacemos un zoom. Bien, ¿qué vemos acá? Lo primero que vamos a ver es que el hígado va a estar cubierto por una cápsula de tejido conectivo colágeno denso no modelado, también conocido como tejido conectivo colágeno irregular. Depende de cómo le digan en tu facultad o en tu universidad, decirle de una u otra forma. Yo le digo tejido conectivo colágeno denso no modelado. Y esta cápsula se va a llamar cápsula de Gleason. Se ve muy poco la cápsula Gleason, así que la voy a estar marcando acá. Esta cápsula es la cápsula de Gleason. Por si acaso la marco con el cursor, así se ve mejor. La marcamos acá, la marcamos acá. Esta capsulita de acá es la cápsula de Gleason. Igual ahora acercamos. ¿Ves ese tejido conectivo colágeno denso no modelado? Esa es la cápsula de Gleason. Como vemos, cápsula de Gleason, tejido conectivo, colágeno denso no modelado. A su vez, esta cápsula de Gleason va a emitir tabiques, va a emitir prolongaciones y va a tabicar al hígado en unas estructuras que llamamos lobulillos hepáticos. Como vemos, acá está marcada la cápsula de Gleason. Y esta cápsula de Gleason emite prolongaciones a las cuales las vamos a llamar como tabiques. Mira estos tabiques. Son estas partes de tejido conectivo colágeno denso acá, que están prolongadas. Esto que estoy marcando con el cursor. Pero yo sé que no se ve muy bien, por lo tanto acá lo marcamos. Acá están los tabiques que emite la cápsula de Gleason. ¿Y ves todas esas células, todos esos cúmulos de células que quedaron entre los tabiques, que están formando como una especie de hexágono? Esa estructura la vamos a llamar lobulillo hepático. Entonces, acá tenemos a los tabiques de tejido conectivo y todos esos conjuntos de células los vamos a llamar lobulillos hepáticos. Ahí tenemos un lobulillo hepático. Todo eso que está marcado en verde es el lobulillo hepático. Bien, acá tenemos una representación del lobulillo hepático. Todas estas células que ves acá entre los tabiques se van a llamar hepatocitos. Todas estas células que tenés acá se van a llamar hepatocitos y están dispuestas en cordones, como lo vemos acá. Acá esta es otra representación del lobulillo hepático. Parece muy complejo, pero tranquilidad que es más simple de lo que parece. ¿Ves estos cuadraditos que están acá? Todos estos que están acá. Estas células de acá se llaman hepatocitos y están dispuestas en cordones. Hepatocito, 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 hepatocito. Uno al lado del otro, todos unidos. Y los voy a estar marcando acá. Como vemos, este es el lobulillo hepático. Y acá están marcados los hepatocitos. El lobulillo hepático, por lo tanto, recuerden que son un montón de tabiques de tejido conectivo rodeando a estos cordones de hepatocitos. Cordones de hepatocitos, como dijimos recién. Y ahora, ¿cómo se ven estos cordones de hepatocitos en el preparado que vimos recién? Bueno, esta es la imagen que vimos recién, ¿no? Bien, voy a estar marcando en el mismo celeste los cordones de hepatocitos.
Todos esos cordones de ahí son cordones de hepatocitos. Todas esas células que vemos ahí son cordones de hepatocitos, un hepatocito al lado del otro. Y son las células principales que están en el lobulillo hepático. Acá podemos ver de vuelta los cordones de hepatocitos. ¿Y qué es esto de sinusoides hepáticos? Bueno, ¿ves esos espacios blancos que están entre los cordones de hepatocitos? Esos son sinusoides hepáticos. Una advertencia. En tu examen de histología, a esos espacios no les digas blancos. En lenguaje histológico, a todo lo que veas blanco, decile negativo. Cuando veas algo blanco, le decís negativo, ¿no? Y cuando veas algo rosita, le decís acidófilo o eosinófilo. Y cuando veas algo azulito, decile basófilo. Algo que no te dije es que acá los hepatocitos se ven acidófilos. Entre nosotros, rosita. Entonces vimos a los sinusoides hepáticos, que son los espacios que están entre los cordones de hepatocitos. Pero vos te preguntás qué es el sinusoide hepático. Bueno, es básicamente un capilar. ¿Qué son los capilares? Si te preguntás, es muy sencillo. Un capilar va a ser células endoteliales, que es estas células de epitelio plano, y que tienen alrededor su membrana basal, como vemos acá. Acá está unas células endoteliales unidas y cubiertas por su membrana basal. Y esto transporta sangre y glóbulos rojos. Transporta un glóbulo rojo por vez. Y a su vez tenemos distintos tipos de capilares: continuos, fenestrados y sinusoides. Vamos a ver que en los capilares continuos, las células endoteliales están unidas entre sí y no hay espacios entre las células epiteliales y tampoco hay espacios en la membrana basal. En los capilares fenestrados hay espacios o poros entre las células endoteliales, entre estas células de epitelio plano, pero no hay espacio en la membrana basal. Y en los capilares sinusoides, que son los capilares que tenemos acá, hay espacio entre la membrana basal y hay espacio entre las células endoteliales. Mira este espacio que hay entre la célula endotelial y mira este espacio que hay entre la membrana basal. Estos espacios son para que puedan pasar proteínas y a su vez glóbulos rojos de un lado al otro. Y para que entiendas mejor también al lobulillo hepático, pensá que el lobulillo hepático está formado por un montón de estos capilares sinusoides y entre estos capilares sinusoides vamos a tener acá a nuestros hepatocitos. Un hepatocito, otro hepatocito, así apilados en cordones. Están apilados en cordones entre estos capilares sinusoides, como vemos acá. Ponemos acá ponemos acá cordones de hepatocitos entre los capilares sinusoides. Y esta estructura forma al lobulillo hepático. Bien, ya hablamos de los cordones de hepatocitos y hablamos de los capilares sinusoides y hablamos de los tabiques, pero van a haber más estructuras en este lobulillo hepático. Son sencillas, pero las hay. ¿Ves todas estas cosas que están ahí en la puntita? Acá en la puntita del lobulillo hepático, que estoy marcando acá con el cursor. Bueno, eso de ahí que está marcado en multicolor se va a llamar triada portal y va a estar ubicada en un espacio que se llama espacio portal. La triada portal es básicamente el conjunto de una arteria, una vena y un conductillo biliar. Así que vamos a ver. Vamos a ver que la triada portal va a estar formada por una arteria que va a ser una rama de la arteria hepática. ¿Viste esa arteria que vimos al principio en anatomía que entra por el hígado? Esa arteria hepática propia. Bueno, esa arteria se va a hacer cada vez más chiquita hasta que nos dé a esta rama. Nos va a dar un montón de estas ramas que son las ramas de la arteria hepática. A su vez, vamos a ver que va a haber una rama de la vena porta. ¿Viste esa vena porta que vimos al principio que entraba en el hígado? Bueno, esa vena porta se va a ir haciendo cada vez más chiquita y va a dar varias ramas, que son estas ramas de la vena porta. Y a su vez, ¿viste ese conducto hepático común que lleva la bilis? Bueno, ese conducto hepático común da a este conductillo biliar. Y estas tres estructuras forman a la triada porta. Y vamos a ver que va a tener un montonazo de triadas porta. El hígado tiene un montón de triadas portas. Con la rama de la arteria hepática, con la rama de la vena porta y con la rama del conductillo biliar.
Y ahora tenemos que ver cómo se ve en el preparado histológico. Ah, y algo que no te dije es que ¿viste ese lobulillo hepático que vimos recién? Bueno, en los vértices se va a encontrar esta tríada portal. En cada vértice del lobulillo hepático va a haber una tríada portal. Y te voy haciendo un spoiler. En el centro del lobulillo hepático hay una vénula, perdón, hay una vena que se llama vena centrolobulillar. Acá tenemos una imagen de cómo se vería la tríada portal justamente en el corte histológico con tinción de hematoxilina y eosina. Y vamos a ver las tres cosas. Mira, ese conducto que tiene una luz enorme, este de acá, va a ser la rama de la vena porta. Bueno, igual acá te está marcando primero la rama de la arteria hepática, pero pongamos acá primero la rama de la vena porta, que va a ser justamente ese conducto que tenga la luz más grande, con células acá endoteliales. Luego, lo que nos marcaba recién, que salió mal efecto, esta arteria de acá, que es la rama de la arteria hepática. Y por último, estas dos, la rama de la vena porta y la rama de la arteria hepática, van a tener epitelio plano simple en la capa que está en contacto con la luz. Pero ¿ves este epitelio cúbico simple? Este epitelio cúbico simple va a hacer referencia al conductillo biliar. Conductillo biliar. Así que acá tenemos a los tres componentes de la tríada portal. Rama de la vena porta, también rama de la arteria hepática y también conductillo biliar. Y esta tríada porta se va a encontrar en el espacio porta, el cual va a tener tejido conectivo laxo. Y también esta tríada porta va a estar siempre en los vértices del lobulillo hepático. Bien, ya vimos la tríada portal. Ahora veamos la vena centrolobulillar, que es esta que está marcada en verde. Vena centrolobulillar. Acá la marqué para vos en el preparado histológico. Acá vemos a la vena centrolobulillar, que es esta vena que está ahí marcada en el centro. Esta vena justamente va a ser una rama de la vena cava inferior. ¿Viste esa vena cava inferior que vimos al principio? Bueno, esta vena cava inferior va a dar ramitas y esas ramitas van a ser estas venas centrolobulillares. Y a su vez, acá tenemos un lobulillo hepático muy bien marcado. Pongo el azul para que lo veamos. ¿Ves este lobulillo que estoy marcando acá? Bueno, justamente en sus vértices lo que podemos ver son las tríadas portales que se ubican en los espacios portas. Acá vemos las tríadas portales con los componentes. La rama de la vena porta, la rama de la arteria hepática y el conductillo biliar. Acá tenemos a la vena centrolobulillar. Bien, ahora vamos a hablar del flujo de sangre. El flujo de sangre de la o del lobulillo hepático, que es muy sencillo. Algo que no te dije es que la arteria hepática y la vena porta van a desembocar en esos capilares sinusoides que vimos. Y esos capilares sinusoides van a llegar hasta esa vena centrolobulillar. Está todo conectado. ¿Viste los capilares sinusoides que vimos? Bueno, esos se conectan justamente con la rama de la vena porta y se conectan también con la rama de la arteria hepática y se conectan con la vena centrolobulillar. Acá tenemos, acá en azulcito, los capilares sinusoides. Entonces vamos a ver cómo es el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo vamos a ver que es centrípeto, o sea que va a ir desde la periferia hacia el centro. Acá tenemos glóbulos rojos que representan a la sangre. La sangre llega por esta vena porta o por esta rama de la vena porta y por esta rama de la arteria hepática. Llegó hasta aquí y se va a transportar por estos capilares sinusoides. Luego llega a la vena centrolobulillar y va de la vena centrolobulillar a esta vena acá abajo, que es la vena subhepática, y de ahí va a la vena cava inferior. Es difícil de entender, así que hacemos un mini repaso. La sangre llega por la vena porta o por la rama de la vena porta y por la rama de la arteria hepática. Llegó. Luego pasa a la vena centrolobulillar. Luego va por la vena subhepática y de acá va a la vena cava inferior. Y esta es una circulación centrípeta porque va desde la periferia hacia el centro. Va desde la vena portal o desde la rama de la vena porta y de la rama de la arteria hepática
hasta la vena centrolobular. Va desde la periferia al centro. Por lo tanto, se dice que la circulación de la sangre es circulación centrípeta. Y a su vez, cuando pasa por estos capilares sinusoides, va a pasar también al lado de los hepatocitos. Recuerden que los hepatocitos estaban al lado de esos capilares sinusoides. Y los hepatocitos van a ir virtiendo distintas hormonas y distintos productos de secreción. Y ahí hacen su secreción endocrina. Mirá, a medida que pasa esta sangre, los hepatocitos que están por acá al lado van virtiendo acá hormonas, distintas hormonas al torrente sanguíneo. Y de esta manera los hepatocitos hacen su secreción endocrina. Entonces, ya hablamos de la circulación de la sangre. Ahora vamos a hablar de la circulación de la bilis, la cual es centrífuga, lo que significa que va a escapar del centro y va a ir hacia la periferia. Acá tenemos la bilis. La bilis, como dijimos antes, va a estar producida por el hígado, más específicamente por los hepatocitos. Y va a ser producida por los hepatocitos y va a empezar en el centro, ¿no? Cerca de la vena centrolobular. Y luego va a escapar del centro y se va a dirigir hacia la periferia, como vemos acá. Empieza en el centro y va hacia la periferia, hacia el conductillo biliar. Y de ahí justamente va hacia el conductillo biliar y de ahí al conducto hepático común. Y de ahí también puede ir hacia el intestino delgado o también puede ir hacia la vesícula biliar. Entonces vemos cómo es una circulación centrífuga, ya que va desde el centro hacia la periferia, al revés que de la sangre. Y esta es la secreción exócrina. La bilis es la secreción exócrina del hígado. Bien, entonces ahora vamos a ver un poco de justamente el canalículo biliar. Vamos a ver que el canalículo biliar va a ser esta porción de acá. Esto que estoy marcando acá en rojo es el canalículo biliar. El canalículo biliar va a ser el espacio por el cual es secretada la bilis. Acá tenemos dos hepatocitos, ¿no? Un hepatocito y el otro. Le voy a poner 1 y acá 2. Estos dos hepatocitos van a tener una membrana apical, una membrana basal y después a su vez va a tener dos membranas laterales, ¿no? Entre las membranas laterales van a estar unidos los hepatocitos, ¿no? Y a su vez entre las membranas laterales van a haber espacios que van a ser los canalículos biliares. Esto que estoy marcando acá en rojo es ese espacio que está entre los hepatocitos, que es el canalículo biliar. Y a su vez van a haber uniones entre estas membranas laterales, uniones a partir de las dos células, y estas uniones van a estar alrededor del canalículo biliar, como esta que está marcada acá, que es la unión occludens o sonula occludens. Y también hay otras uniones que no están acá marcadas, como los desmosomas o los cinturones adhesivos. Estas uniones también van a estar alrededor del canalículo biliar. Entonces, el hepatocito secreta la bilis a este canalículo biliar y luego este va al conductillo biliar, desde el centro a la periferia. A su vez, esta imagen también nos va a decir otras cosas. Vamos a ver que justamente el endotelio capilar, o más bien el capilar sinusoide, no va a estar en contacto directo con los hepatocitos, sino que va a haber un espacio de por medio entre el endotelio capilar o entre el capilar sinusoide y los hepatocitos, que va a ser este espacio de acá, que estoy marcando en rojo. Este espacio es el espacio de Dicé, o también conocido como espacio perisinusal o espacio perisinusoidal también lo puedes llamar. El espacio perisinusoidal o espacio de Dicé va a ser un espacio que esté entre el capilar sinusoide y los hepatocitos. No es que es hepatocito y directamente capilar sinusoide, sino que se encuentra este espacio de Dicé. Por lo tanto, el hepatocito acá al lado secreta la secreción endocrina, valga la redundancia, secreta al espacio de Dicé. Y luego del espacio de Dicé va al capilar sinusoide, que estaría acá. Acá estaría el capilar sinusoide, con la membrana basal perforada y a su vez el espacio entre las células endoteliales. Entonces el hepatocito segrega o secreta las hormonas y las hormonas van desde el espacio de Dicé o espacio perisinusoidal al capilar sinusoide y de ahí va la sangre, va desde la periferia hacia el centro. ¿Qué tenemos acá entre los hepatocitos? Tenemos esta célula, que es la que mencionamos antes, que es la célula
de hito. Recuerden que la célula de hito va a ser una célula que almacena vitamina K y vitamina A. Y como la vemos, va a ser una célula pequeña con respecto al hepatocito y va a tener inclusiones lipídicas en el citoplasma. Va a tener reservas de lípidos acá en el citoplasma. ¿Y qué vemos acá? ¿Qué es esta célula? Bueno, esta es una célula de Kupfer. La célula de Kupfer, o hay algunos que le dicen Kupfer, otros Kopfer, otros Kapfer. Yo le digo célula de Kupfer, así en español. Bien, o en español inglés. La célula de Kupfer va a ser una célula que se encuentra entre las células endoteliales del capilar sinusoide y va a ser un macrófago. Lo que hace la célula de Kupfer es justamente fagocitar cuerpos extraños, porque la sangre que reciben los hepatocitos viene del intestino y se pueden absorber cosas extrañas. Bueno, esos cuerpos extraños van a ser fagocitados y engullidos por esta célula de Kupfer. Y algo interesante es que deriva de otra célula, conocida como monocito. Entonces, la célula de Kupfer va a fagocitar cuerpos extraños. Y algo interesante también es que fagocita metales pesados y proviene justamente del monocito. Y como dijimos, está entre las células endoteliales. Ok, ahora vamos a hablar un poco de estas células de hito y de Kupfer. Vamos a hablar un poco sus diferencias. La primera que vimos recién es que la célula de hito va a estar entre los hepatocitos. Hay un hepatocito acá unido al otro, ¿no? Y como dijimos recién, va a estar acá justamente el canalículo biliar. Y a su vez, entre los hepatocitos va a estar la célula de hito. Y también otra diferencia es que la célula de hito retiene vitamina A y vitamina K. Y a su vez algo interesante de la célula de hito es que va a tener inclusiones lipídicas en su citoplasma. Y también va a ser una célula redondeada y pequeña. En cambio, la célula de Kupfer, como dijimos, va a ser un macrófago y va a estar entre las células endoteliales de capilar sinusoide. Si recordamos, el capilar sinusoide era un capilar el cual tiene endotelio, células endoteliales, y una membrana basal con perforaciones. Y a su vez este endotelio, entre las células endoteliales hay espacios, ¿no? Bien. Bueno, a su vez, entre estas células endoteliales y entre los espacios se va a encontrar justamente la célula de Kupfer. Es como que hay célula endotelial, célula endotelial, célula endotelial, y a lo mejor se dice célula endotelial, célula de Kupfer, célula endotelial. Y como dijimos, la célula de Kupfer fagocita o engulle cuerpos extraños, también engulle o fagocita metales pesados. Y algo interesante es que cuando te sacan el vaso lo que hace es destruir glóbulos rojos que estén viejos. Cuando es que te sacan el vaso, esta función la cumple el hígado y la cumple por medio de las células de Kupfer. Pasan los glóbulos rojos envejecidos por el capilar sinusoide y viene esta célula de Kupfer y la engulle. Y esto se llama hemocateresis. Y acordate también que la célula de Kupfer proviene del monocito y va a tener forma estrellada. Algo que te quiero decir es que en el microscopio no vas a poder encontrar ni célula de hito ni célula de Kupfer. Para eso necesitas una técnica especial, inmunistoquímica. Así que después cuando veamos el preparado o cuando vos veas un preparado por tu cuenta, no te pongas a buscar ni células de hito ni células de Kupfer, porque no las vas a encontrar. Bien, ahora vamos a hablar de la ultraestructura del hepatocito, ¿no? Bien, acá tenemos un hepatocito. Va a tener un montón de cosas la ultraestructura del hepatocito. Lo primero que quiero que sepas es que el hepatocito va a tener un núcleo de cromatina laxa y nucleolo evidente. Y esto es porque necesita estar sintetizando un montón de proteínas, un montón de enzimas y también un montón de proteínas plasmáticas. Y esto es porque hace un montón de procesos. Por eso todos los procesos que hace, por esto necesita tantas enzimas. También hace otros procesos como beta oxidación, también ciclo de la urea, y para eso necesita muchas enzimas. Estas enzimas van a ser proteínas y para sintetizarlas va a necesitar mucho reg y también un núcleo con cromatina laxa y nucleolo evidente. Recordad que si tiene cromatina laxa puede generar proteínas, si tiene cromatina densa no puede generar proteínas. También, ¿ves todas esas mitocondrias? Bueno, cada hepatocito va a tener un montón de mitocondrias, porque justamente para todos estos procesos necesita muchísima energía.
También el hepatocito, unas estructuras que acá no vemos mucho, que son muy poquitos, pero en realidad van a haber muchísimos, son peroxisomas. Va a tener entre 200 y 300 peroxisomas, y los peroxisomas los va a usar para justamente desintoxicar a la célula y también para degradar ácidos grasos. Sé que es un montón de información, pero recordá los puntos más importantes. Recordá la ultraestructura y los componentes. Las funciones te las estoy diciendo para que puedas relacionarlos con algo, pero no hace falta que las sepas de memoria. También va a tener bastante aparato de Golgi, y el aparato de Golgi se va a encontrar cerca justamente del canalículo biliar. A su vez, como dijimos, tiene mitocondrias y también tiene bastante retículo endoplasmático grueso. Y acá también tiene lisosomas. Y un dato interesante es que el hepatocito puede tener un núcleo o puede tener dos. Hay hepatocitos que tienen dos núcleos. Muy interesante, la verdad. Y acá vemos cómo está hepatocito unido con hepatocito. Entre ellos, en la membrana lateral, canalículo biliar. Acá estarían las sonula occludens y también los desmosomas y también cinturón adhesivo. Y acá vemos cómo está el espacio de Dice y acá el capilar sinusoide con los glóbulos rojos. Y acá entre medio de estas células endoteliales también podríamos encontrar alguna célula de Kupffer. Muy bien, entonces ya vimos casi todo, ya casi terminamos. Ahora vamos a ver que se pueden clasificar distintos lobulillos. Distintos lobulillos. El que vimos nosotros, el lobulillo hepático, es el lobulillo hepático clásico, pero podemos diferenciar o distinguir distintos lobulillos según lo que queramos hacer o según lo que queramos ver. Vamos a ver que podemos delimitar un lobulillo portal y también vamos a ver que podemos delimitar un acino hepático. Esto parece complejo, pero es más fácil de lo que parece, ¿no? El lobulillo hepático es el que clasificamos recién. Es el lobulillo que vimos con forma de hexágono en el corte histológico y que justamente en los vértices tiene la tríada portal y en el centro tiene a la vena centrolobulillar y acá tiene a los cordones de hepatocitos. El lobulillo portal lo que va a hacer es describir la circulación de la bilis y la circulación de la sangre. Y lo vamos a delimitar parecido al anterior, pero con una diferencia. Los vértices, en vez de ponerlos en la tríada portal, los vamos a poner en la vena centrolobulillar. Vamos a hacer un triángulo y cada vértice de ese triángulo va a estar en una vena centrolobulillar. Y el centro del triángulo va a estar en la tríada portal. Igual tranquilidad que esto lo vamos a ver en un ratito en un preparado histológico para entenderlo mejor. Entonces, acá en cada vértice vamos a poner a una vena centrolobulillar y en el centro ponemos a la tríada portal. Y esto va a describir la circulación sanguínea y también va a describir a la circulación de la bilis. Por lo tanto, vamos a ver que la circulación de estos hepatocitos van a llevar la sangre acá, justamente desde la periferia hacia el centro, la llevan acá. Perdón, dije acá, acá no, en realidad la llevarían de acá hasta acá, desde la periferia hacia el centro, desde los hepatocitos hasta la vena centrolobulillar. Y a su vez todos estos hepatocitos van a llevar acá, desde el centro a la periferia, justamente la bilis, por los conductillos biliares. Y lo llevan acá, a esta tríada portal del centro. Y por último, el acino hepático va a ser muy importante en toxicología y también en patología, porque va a definir tres zonas. Esas tres zonas van a ser zonas en las cuales va a llegar más o menos oxígeno y también vamos a ver que va a llegar más o menos toxinas. Pero ahora vamos a ver cómo se define. Lo importante que sepas es que el acino hepático va a estar delimitado por dos venas centrolobulillares y vamos a dibujar un rombo. Ponemos acá en cada punta del rombo a dos venas centrolobulillares y a su vez en cada punta del rombo vamos a poner dos tríadas portales. Entonces hacemos vena centrolobulillar, luego tríada portal, vena centrolobulillar, luego seguimos tríada portal y vena centrolobulillar. Y así definimos al acino hepático. Pero sé que probablemente no quedó del todo claro, así que ahora vamos a ver o vamos a definirlos en el preparado histológico. Bueno, el lobulillo clásico es el que veníamos describiendo siempre. Para que acá pongo un azul para que se vea mejor. Mirá este azul, ¿no? El lobulillo hepático es el que escribíamos siempre, esto de acá. Este es el lobulillo hepático clásico, que tiene en sus vértices a las tríadas portales con forma de hexágono y en el centro a la vena centrolobulillar. En azul ahí, un azul verdoso, está el lobulillo hepático clásico.
Ahora vamos a dibujar con azul oscuro el lobulillo portal, que si recordamos iba o abarcaba a las tres venas centrolobulillares en sus vértices y en el centro a la tríada portal, como vemos acá. Acá agarramos una vena centrolobulillar, acá otra vena centrolobulillar, otra vena centrolobulillar y otra vena centrolobulillar. Los vértices ponemos a las venas centrolobulillares y acá en el centro ponemos a la tríada portal, ¿no? Y esto va a describir la circulación de la bilis. Vamos a ver que la bilis va a ir desde acá, de estos hepatocitos, por acá, tuki, desde acá, desde el centro a la periferia. Y a su vez va a describir la circulación sanguínea, desde acá, desde la periferia hacia el centro. Este acá, este triángulo, va a ser un lobulillo portal y de esta manera se delimita. Acá saco las anotaciones y ahora pasamos a definir al acino hepático. Definamos al acino hepático, ¿no? Vamos a ver que puede parecer complejo, pero es más sencillo de lo que creemos. Recuerden que el acino hepático va a ser un rombo, ¿no? Y va a ser un rombo en el cual cada una de las puntas va a ser dos puntas las venas centrolobulillares y dos puntas las tríadas portales. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una tríada portal y acá otra tríada portal. ¿Y qué tenemos acá? Vena centrolobulillar y vena centrolobulillar. Entonces procedemos a dibujar un rombo. Dibujamos acá un rombo. Y luego acá lo dividimos a la mitad. Y acá tenemos al acino hepático, ¿no? Este de acá es el acino hepático. Y a su vez vamos a ver que el acino hepático va a tener tres zonas. Zona 1, que esto probablemente lo veas después en el libro. Zona 1, la zona 2 y la zona 3. Acá de lo mismo. Zona 1, zona 2 y zona 3. Bien, vamos a ver que las zonas vamos a ver que el oxígeno, si es que hay una falta de oxígeno, la zona más afectada va a ser la 3, luego la 2 y la menos afectada es la 1. En cambio, si llega una toxina, la zona más afectada va a ser la 1, la afectada intermedia va a ser la 2 y la menos afectada es la 3. Y ahora lo vemos en un esquema, ¿no? Acá tenemos el esquema con el acino hepático. Bien, por acá, en esta zona, en las tríadas portales, llega el oxígeno, ¿no? Imagínate que falta el oxígeno. El oxígeno va a llegar más rápido acá y luego acá. Va a ir acá, llega acá, luego lo que queda de oxígeno llega acá y luego lo que queda de oxígeno llega acá. Si llega poco oxígeno, hay una hipoxia, la zona menos afectada va a ser esta, porque la mayor cantidad de oxígeno llega acá. Luego la zona intermedia afectada va a ser esta y la zona más afectada va a ser esta, porque acá llega menos oxígeno. En cambio, si llega una toxina, la zona más afectada va a ser esta, porque por acá llega la toxina y va a ir hasta acá. Recordad que la circulación de la sangre es centrípeta, desde la periferia hacia el centro. Entonces la sangre con toxinas u oxígeno circula desde acá hasta acá. Entonces, si llega una toxina, llega primero acá. Esta va a ser la zona más afectada. Lo que queda de toxina llega acá. Esta zona va a ser afectada intermedio. Y la zona 3 va a ser la menos afectada, porque justamente gran parte de la toxina quedó acá en la zona 1 y en la 2. Ahora por último vamos a analizar unos cortes de hígado, vamos a analizar unos preparados histológicos de hígado. Entonces empecemos con este. Vamos a ver acá al hígado. Esta es una tinción hematoxilina y eosina del hígado. Esto sería un repaso integrador. Entonces acá vemos, este órgano acá es el hígado. ¿Y cómo nos damos cuenta de que es el hígado? Bueno, si nos acercamos, acá lo que podemos ver es esta estructura característica del hígado, que es el lobulillo hepático, ¿no? Bien. Si recordamos, como no hay luz central, vamos a definir al hígado como un órgano macizo. Por lo tanto, lo describimos desde la periferia hacia el centro. Lo primero que vamos a ver va a ser la cápsula de Gleason. Esta cápsula de Gleason que estoy marcando acá, que va a ser tejido conectivo, colágeno denso no modelado. ¿Qué hace esta cápsula? Emite estos tabiques de acá. Esta línea que ves acá es un tabique que emite la cápsula de Gleason, también de tejido conectivo colágeno denso no modelado. Y estas células de acá son los hepatocitos. ¿Y qué hacía esta cápsula? Envía tabiques. ¿Qué hacen estos tabiques? Bueno, dividen a estos hepatocitos en lobulillos hepáticos. Acá tenemos un lobulillo hepático. Si recordamos, en el vértice
del lobulillo hepático vamos a encontrar a las tríadas portales. Acá podemos encontrar una tríada portal. Igual, algo que te aviso es que cuando veas el preparado o el corte histológico, a lo mejor hay tríadas portales en donde solo puedes encontrar una cosa. A lo mejor puedes encontrar, por ejemplo, acá solo la rama de la arteria, de la arteria hepática. O a lo mejor solo puedes encontrar dos cosas o las tres, porque depende de la incidencia de corte. Por lo tanto, hay tríadas portales en las cuales puedes encontrar uno o dos de los componentes, no todo. Y eso está bien, es normal, es por la incidencia de corte. Nada, como decíamos, acá tenemos lobulillo hepático. Luego, acá, esta porción negativa central de acá es la vena centrolobulillar. Esta acá es la vena centrolobulillar. ¿Ves estos espacios negativos entre los cordones de hepatocitos? Estos van a ser los capilares sinusoides que reciben la secreción endocrina de estos cordones de hepatocitos. Y acá vemos a los hepatocitos con citoplasma acidófilo y cromatina laxa y nucleolo evidente. Entonces, este es el preparado de tinción de hemaxocilina y eosina del hígado. Te dejo en el comentario fijado el link para que puedas acceder a este preparado. Pasamos al próximo. Acá tenemos un corte de hígado con azul de metileno. Este está muy bueno porque se pueden ver varias cosas que en el anterior no se podían ver. Entonces esperamos a que cargue un poco y acá tenemos a los hepatocitos, ¿no? Acá tenemos a los hepatocitos. Entonces todas estas células de acá van a ser hepatocitos. Y acá podemos ver el núcleo de cromatina laxa y nucleolo evidente. Y acá podemos ver a la forma del hepatocito, que tiene forma poliédrica. ¿Y ves esos puntos en negativo, esos puntitos de ahí negativos? Esas van a ser inclusiones lipídicas, porque en su citoplasma el hepatocito también va a tener lípidos. Y algo que también va a tener es glucógeno, pero acá no se ve. Acá se ven las inclusiones lipídicas que serían lípidos. Los espacios de vuelta son los capilares sinusoides y acá vemos a la vena centrolobulillar. Acá en este preparado cuesta ver los tabiques, también cuesta ver la cápsula de Gleason y también las tríadas portales. Es más que nada para ver a los cordones de hepatocitos. Te lo dejo también en el comentario fijado. Ahora pasamos al último de todos. Acá tenemos a el hígado, a un corte de hígado con azul de metileno, ¿no? Entonces, acá veamos este de azul de metileno. Me había fijado a ver si estaba bien, si era correcto, pero sí, era azul de metileno. Ok, acá es muy parecido al anterior. Vamos a poder ver a los hepatocitos con su forma poliédrica, con su núcleo de cromatina laxa y también el nucleolo evidente. Y también vamos a poder ver esos puntitos negativos que van a ser las inclusiones lipídicas y los espacios negativos que serían los capilares sinusoides. Acá también podemos ver diferentes espacios que serían las venas centrolobulillares. Y en este es lo mismo, también cuesta ver las tríadas portales y los espacios portales. Y también es difícil de ver la cápsula de Gleason. Es más que nada para ver a los sinusoides y a los cordones de hepatocitos. Como podemos ver, todos estos de acá van a ser cordones de hepatocitos. Es bastante sencillo el preparado de hígado, no tiene gran misterio. Esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, le puedes dejar like, puedes comentar cualquier duda que te haya quedado en los comentarios, y no dudes en suscribirte y también en compartírselo a cualquiera de tus amigos o amigas que no entienda la histología del hígado. Algo que te quiero avisar es que en el comentario fijado te voy a estar dejando el link que te deja acceder a la presentación de PowerPoint que usé para armar este video de manera completamente gratuita. Así la puedes descargar y usar para estudiar. También en el link, o mejor dicho, en el comentario fijado te voy a estar dejando los links de los preparados que usamos. Y acá te voy a estar dejando otro video explicando la histología del corazón. Un tema muy interesante que sin duda te va a gustar. Así que te espero ahí. Nos vemos.